Mi nombre es Doralice. El día comenzó con el aroma del café recién hecho y el pan que siempre compro en la panadería de la esquina. Mientras acomodaba las flores del patio, noté que la luz de la mañana se filtraba entre las hojas de los árboles del barrio Oblatos, pintando de dorado las paredes de mi cocina. Damián, mi esposo, ya se había ido al trabajo y yo me quedé sola, disfrutando de ese pequeño momento de tranquilidad antes de que la rutina me reclamara. Salí temprano al mercado, como solía hacer los miércoles, para comprar frutas y verduras frescas. Entre los puestos, noté a una joven sentada en la acera, encogida sobre sí misma. Su ropa estaba desgastada y demasiado grande para su cuerpo delgado, y parecía temblar ligeramente, aunque el sol aún no calentaba lo suficiente para que alguien lo hiciera. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de compasión y preocupación que no supe ignorar. Al acercarme, ella pidió ayuda con voz baja, casi un susurro. Decía que no tenía dónde quedarse y que a veces no comía durante días. No podía apartar la mirada de sus ojos grandes y cansados, y algo dentro de mí me impulsó a ofrecerle un poco de comida y dinero. Sentí que aquel gesto era apenas una gota en su mar de necesidades, pero no podía dejarla sola allí, aunque mi corazón latiera con una inquietud que no entendía. Durante la semana siguiente, empecé a traerle ropa limpia y más alimentos. La observaba recibir todo sin decir mucho, como si absorbiera cada cosa con un silencio extraño, casi inquietante. Después de cada visita, regresaba a casa con una sensación extraña, una mezcla de satisfacción por haber ayudado y un peso inexplicable en el pecho, un cansancio que no parecía provenir de mi cuerpo, sino de algo que me seguía invisible. A veces, mientras lavaba los platos o barría el patio, sentía que alguien me observaba desde el borde de mi visión. Giraba la cabeza y no había nada, solo el barrio tranquilo con sus ruidos cotidianos, un perro ladrando, el vendedor de tortillas pasando por la calle, los niños jugando a la distancia. Pero la sensación persistía, como si la ayuda que ofrecía hubiera abierto una puerta que no sabía cerrar. El cansancio se volvió más profundo. Noté que algunos alimentos empezaban a estropearse mucho antes de lo normal. El pan amanecía duro o con moho. La fruta se marchitaba en un día. Al principio lo atribuía al calor o a mi descuido, pero la frecuencia y la rapidez me hicieron cuestionar la coincidencia. Me sentía cada vez más insegura dentro de mi propia casa, como si mi rutina ya no me perteneciera del todo. Por las noches, los sueños me devolvían la imagen de la joven. Estaba de pie en la penumbra de mi cocina o al final del pasillo, siempre en silencio, observándome. No hablaba, no se movía, solo estaba allí, con esa mirada que parecía atravesarme. Me despertaba con el corazón latiendo fuerte, temblando, y necesitaba encender todas las luces antes de atreverme a cerrar los ojos de nuevo. Una tarde, mientras doblaba la ropa limpia, escuché un crujido leve detrás de mí y mi corazón dio un salto. Me giré, pero no había nadie, solo el patio silencioso y las sombras que la luz proyectaba sobre la pared. Sin embargo, la inquietud se quedó conmigo. Algo había cambiado en mi casa desde que la conocí, algo que no podía explicar. Y sin saberlo todavía, aquella sensación sería solo el principio de algo que se volvería mucho más difícil de ignorar. Los días pasaban y la sensación de incomodidad no hacía más que intensificarse. Cada vez que Lucía se iba después de recibir los alimentos o la ropa, sentía un vacío extraño en mi pecho, como si algo hubiera quedado en mi casa adherido a mí. La cocina parecía más oscura de lo normal, aunque el sol entrara por la ventana y el olor de los alimentos empezaba a volverse penetrante, desagradable, incluso si todo estaba recién comprado. Mis sueños se volvieron cada vez más nítidos y perturbadores. Veía a Lucía de pie en el rincón de mi habitación, mirándome en silencio, y aunque no decía nada, había en su expresión una mezcla de reproche y expectativa. Me despertaba sudando, con la garganta seca y el corazón acelerado, y a veces tardaba horas en recuperar la calma suficiente para salir de la cama.
Sentía que algo invisible me seguía, y mi propio hogar se había transformado en un lugar donde ya no podía relajarme. Durante la mañana, mientras preparaba el desayuno, notaba sombras moviéndose apenas al borde de mi vista. Al girarme, no había nadie, pero el movimiento se repetía, sutil y constante. La sensación de que alguien me observaba incluso cuando estaba sola se volvió casi insoportable. Damián no entendía mi inquietud. Le contaba que sentía como si algo estuviera afuera y adentro a la vez, y él me miraba con paciencia, pensando que tal vez era estrés o imaginación. La comida comenzó a estropearse más rápido de lo normal. Las frutas se marchitaban en cuestión de horas, los frijoles cocidos tenían un olor extraño, y el pan se llenaba de moho antes de poder usarlo. Al principio traté de racionalizarlo, pensando en el calor o en alguna falla en la despensa, pero la frecuencia era demasiado alta para ser casual. Cada vez que veía los alimentos podrirse, sentía un malestar físico que me hacía dudar incluso de mi propia salud. Una tarde, mientras regresaba del mercado, vi a Lucía de lejos, en una esquina de la calle, de espaldas a mí. No me había visto, y murmullos apenas audibles salían de su boca. Entre sus palabras podía distinguir frases sobre personas que no merecían lo que tenían, con un tono lleno de resentimiento y envidia que me hizo estremecer. Sentí un nudo en el estómago y un miedo sordo que me obligó a volver a casa rápidamente, caminando con el corazón en la garganta y la sensación de que algo había cambiado dentro de mí. Esa noche me acosté con la certeza de que mi casa ya no estaba tranquila. Cada sombra, cada crujido de la madera, cada movimiento del viento se sentía cargado, como si algo invisible me rodeara y no me dejara descansar. Mi respiración era irregular y, aunque Damián dormía profundamente, yo permanecía despierta, sintiendo que la presencia de Lucía, aunque fuera solo un recuerdo tangible, me observaba y esperaba algo más de mí. La sensación de peligro se había instalado, silenciosa pero persistente, y no podía ignorarla. Al día siguiente, el malestar seguía persistente, y no pude evitar comentarlo con mi amiga Marina cuando fui al mercado. Le conté con cierta vergüenza sobre lo que había visto con Lucía, los murmullos y la sensación de ser observada incluso cuando la joven ya no estaba. Marina me escuchó con atención y luego bajó la voz, casi como si temiera que alguien nos oyera. Me dijo que varios vecinos conocían a esa chica, que decían que se involucraba con cosas de magia negra y que había rumores de que alguna mujer había enfermado gravemente después de cruzarse con ella. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Quería creer que eran solo historias de barrio, exageraciones que se pasan de boca en boca, pero no podía ignorar cómo me sentía desde que había empezado a ayudar a Lucía. Su presencia, aunque breve, parecía dejar un rastro, una carga invisible que me acompañaba a todas partes dentro de mi propia casa. Esa misma semana, la sensación de que algo me seguía se volvió más intensa. Cada rincón de mi casa parecía más pesado. El aire tenía un olor extraño, ligeramente rancio, como si algo se hubiera quedado flotando entre las paredes. A veces, mientras preparaba la comida, veía sombras moviéndose por el rabillo del ojo, formas que desaparecían al intentar mirarlas directamente. Me sentía atrapada en un lugar que antes era mi refugio, pero que ahora me parecía extraño, hostil. Mis sueños se volvieron más oscuros. Lucía aparecía de pie, silenciosa, en mi sala o en mi cocina, observándome mientras hacía las tareas del hogar. No decía nada, pero su mirada transmitía reproche, resentimiento, una especie de enojo frío que me dejaba temblando al despertar. Sentía que estaba atada a algo que no podía ver, algo que había entrado en mi vida sin que yo lo invitara. El cansancio se volvió constante. Por las mañanas me levantaba con dolores de cabeza y un peso en el pecho que no desaparecía con café ni con descanso. Damián me preguntaba qué pasaba, preocupado, y yo no sabía cómo explicarle que mi miedo no tenía una razón lógica, que algo invisible me estaba consumiendo desde adentro. La casa, antes llena de luz y tranquilidad, ahora parecía un lugar que respiraba contra mí.
Los alimentos seguían estropeándose de manera inexplicable. Frutas, verduras, incluso algunos frijoles cocidos que guardaba con cuidado, se descomponían en horas. Sentía repulsión y desesperanza al verlos, como si la vida dentro de mi hogar estuviera siendo corrompida lentamente. Cada vez que Lucía se alejaba de mi casa, la sensación de malestar se intensificaba y un miedo silencioso se instalaba en cada habitación. Una tarde, mientras revisaba los platos lavados, sentí un olor extraño que venía del piso. Me incliné y noté pequeñas manchas oscuras que no reconocía, restos de algo que había estado allí sin que yo lo viera. El miedo me congeló y un pensamiento aterrador se instaló. Tal vez lo que Lucía traía consigo no era solo pobreza ni necesidad, sino algo mucho más oscuro, que se manifestaba a través de mi casa y mi propia energía. Esa noche me acosté con el corazón acelerado, incapaz de dormir, y sentí que algo se movía bajo las sábanas. No era un sueño, no era mi imaginación. Había una presencia concreta, silenciosa, observándome. Comprendí que lo que había comenzado como un acto de caridad ahora me había atrapado en algo que no podía controlar. La casa ya no era solo un hogar, se había convertido en un lugar donde la inquietud y el miedo vivían conmigo. Una semana después de hablar con mi amiga en el mercado, regresé de la farmacia y algo en la casa me hizo detenerme en seco. Una sensación de frío recorrió mi espalda y el aire parecía más denso, cargado, como si algo me estuviera esperando. Caminé hacia mi habitación con pasos lentos, temiendo lo que pudiera encontrar. Al acercarme a la cama, algo me hizo mirar debajo. Allí estaba un pequeño paquete envuelto en un trapo sucio, con restos de comida podrida, y al tocarlo con miedo, sentí los hilos de cabello entre mis dedos. Mi corazón se aceleró y la náusea me hizo retroceder. No había señales de que alguien hubiera entrado. La puerta estaba cerrada, la llave en su lugar, pero aquello estaba allí, intacto y ominoso. Mi primera reacción fue gritar, aunque solo para mí misma. La mezcla de repulsión y terror me paralizó. La imagen de Lucía se formó en mi mente, su mirada silenciosa, y comprendí que aquello no era casualidad. Todo el miedo que había sentido en las semanas anteriores, los sueños, las sombras, la sensación de ser observada, culminaba en ese objeto. Temblando, llevé el trapo a la terraza y lo quemé cuidadosamente, mirando cómo el fuego consumía la tela, los restos de comida y los cabellos. Mientras las llamas crepitaban, sentí un alivio fugaz, como si hubiera expulsado una parte de la oscuridad de mi casa. Sin embargo, incluso después de que el humo desapareció, el aire seguía pesado. La sensación de presencia no se había ido del todo. Durante días me costó dormir. Cada vez que cerraba las ventanas, sentía como si un odio invisible llenara la habitación. No había ruidos extraños ni sombras visibles, pero la carga en el ambiente permanecía, recordándome que lo que había ocurrido no se borraba fácilmente. Damián intentaba tranquilizarme, pero incluso él notaba que algo había cambiado en nuestra casa. Lucía nunca volvió a aparecer, y con el tiempo mi vida retomó una rutina más o menos normal. Aún así, la tranquilidad que sentía antes de conocerla nunca regresó del todo. Cada sombra, cada crujido de la madera, cada cambio en la luz me hacía recordar que algo había estado allí y que quizás seguía rondando de manera silenciosa. Aprendí a vivir con esa presencia, invisible pero constante, y a no ignorar las señales que mi instinto me enviaba. La experiencia me enseñó que la caridad, aunque nace de la bondad, también puede atraer cosas que no comprendemos, y que a veces, incluso los gestos más inocentes pueden abrir puertas que nunca deberíamos abrir. Ahora, cuando cierro las ventanas por la noche y la casa queda en silencio, puedo sentir el aire cargado, un leve olor rancio que me recuerda a aquellos días. No hay luces ni sombras que delaten nada, pero sé que la sensación de Lucía, de su enojo y su presencia, sigue allí silenciosa, como un recordatorio de que mi hogar ya no es completamente mío.
Soy Giordano. Camino cada noche por las calles tranquilas de la colonia Providencia con mi perro, Nico, siguiendo siempre la misma ruta que me da una sensación extraña de seguridad. Las farolas iluminan débilmente las aceras y los árboles proyectan sombras que parecen moverse con el viento. Siempre he sido alguien de rutina, un diseñador gráfico que pasa horas frente a la pantalla, y estas caminatas nocturnas eran mi manera de desconectar del trabajo y de la soledad de mi departamento. Esa noche comenzó como cualquier otra. Nico trotaba alegre, oliendo cada esquina, mientras yo lo observaba distraído, pensando en los proyectos que debía entregar la semana siguiente. La brisa fresca traía el olor de las flores que algunos vecinos dejaban en sus jardines, mezclándose con el aroma del asfalto húmedo después de la llovizna de la tarde. Todo parecía normal, hasta que Nico se detuvo bruscamente frente a una esquina vacía. Sentí un tirón en la correa y su cuerpo se tensó. Sus orejas se levantaron y un gruñido bajo surgió de su garganta. Miré hacia donde él miraba y no vi nada, ni autos, ni personas, ni siquiera algún animal. El silencio de la calle se volvió pesado. Intenté persuadirlo para que siguiera caminando, pero sus ojos estaban fijos en la nada y su postura rígida me hizo sentir un escalofrío que recorrió mi espalda. Caminé unos pasos más adelante, arrastrando suavemente la correa, y noté que cada vez que trataba de mirar hacia atrás, parecía que algo me observaba desde la oscuridad. La sensación de incomodidad creció, un nudo en el estómago que no podía ignorar. Sabía que Nico no reaccionaba sin razón, y su instinto siempre había sido más agudo que el mío. Esa noche, por primera vez, me sentí realmente vulnerable en mi propio barrio. Regresando a casa, el comportamiento de Nico no mejoró. Evitaba acercarse a la puerta. Olfateaba cada rincón de la sala y se mantenía cerca de mis pies mientras yo preparaba algo de cenar. El ambiente de mi departamento parecía distinto. Las paredes se sentían más frías y un olor a humedad mezclado con flores marchitas persistía en el aire, aunque hubiera limpiado horas antes. Todo parecía indicar que algo había cambiado, aunque yo no sabía qué. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que la mente puede jugar trucos cuando uno está solo y cansado. Pero cada noche que caminábamos por la misma esquina, Nico volvía a detenerse, y ese gruñido bajo volvía a resonar en la calle silenciosa. La rutina que antes me daba tranquilidad ahora parecía una trampa, y yo empezaba a dudar de mi propia percepción. A pesar de todo, continué con los paseos. No podía dejar a Nico encerrado todo el tiempo. Él necesitaba moverse y yo necesitaba pensar en otra cosa que no fueran los pensamientos repetitivos de la soledad. Sin embargo, la sensación de ser observado se volvía más intensa con cada paso. Cada sombra parecía demasiado definida, cada sonido demasiado cercano, como si algo me siguiera a propósito, pero siempre manteniéndose fuera de mi vista. Aquella primera experiencia dejó en mí una mezcla de incredulidad y miedo silencioso. Sabía que algo estaba presente, aunque no pudiera verlo, y Nico lo percibía mejor que yo. Esa noche, mientras lo veía dormir inquieto junto a mi cama, comprendí que mi rutina nocturna había cambiado para siempre y que la tranquilidad de mi barrio ya no era la misma. Las noches siguientes se volvieron más inquietantes. Nico seguía siendo mi único compañero, pero su actitud cambió radicalmente. Cada vez que nos acercábamos a la misma esquina, él se detenía, su cuerpo tenso y su mirada fija en un punto invisible. A veces incluso retrocedía unos pasos, y yo tenía que guiarlo con cuidado, sintiendo un malestar creciente en el pecho, como si algo estuviera allí, acechando, pero invisible a mis ojos. Fue en uno de esos paseos que lo noté por primera vez. Un sonido que no podía identificar con claridad. Pasos detrás de mí, pero algo estaba mal. No tenían ritmo humano, no coincidían con mi caminar ni con el de Nico. Al principio pensé que era mi imaginación, pero se repetían, desfasados, irregulares, casi como alguien intentando imitar un andar humano sin lograrlo. Cada vez que giraba la cabeza, la calle seguía vacía y el silencio de la noche se sentía todavía más pesado.
Empecé a sentirme vigilado incluso en mi propia casa. Después de los paseos, el ambiente parecía cambiado. Un olor persistente a humedad y flores marchitas se instalaba en cada habitación. Abrir ventanas o limpiar no ayudaba. La sensación de que algo estaba presente no desaparecía. Nico dormía cerca de mí, pero se sobresaltaba con cualquier ruido mínimo y gruñía hacia rincones vacíos, donde yo no veía nada. En algunas noches, desde la calle, distinguí una silueta femenina al otro lado. Nunca se movía, siempre inmóvil, como esperando algo. La luz de los faroles apenas permitía ver detalles, pero su postura y el largo cabello me resultaban inquietantemente familiares. Intentaba racionalizarlo. Alguna vecina regresando tarde, alguien usando el teléfono o un reflejo de luz. Pero la figura nunca desaparecía y siempre estaba en el lugar exacto que yo no podía ignorar. Cada vez que pasábamos cerca de esa esquina, la sensación de ser observado se intensificaba. Nico se negaba a avanzar y yo sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y desconcierto que me mantenía tenso. La tranquilidad que antes me daba el barrio ahora se había transformado en algo opresivo, como si cada sombra escondiera un secreto que no debía descubrir. El comportamiento de Nico comenzó a afectar su salud. Perdió el apetito algunas noches, se mostraba cansado y nervioso sin razón aparente. Yo me sentía impotente, preocupado y culpable. Él era mi único amigo y yo no podía protegerlo de aquello que parecía seguirnos. Intentaba distraerlo, llevarlo por otras rutas, pero nada cambiaba. Los pasos seguían, la silueta aparecía y la sensación de amenaza crecía. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero cada detalle parecía desafiar cualquier racionalidad. A veces me decía que era estrés, que el cansancio me jugaba malas pasadas. Otras, que tal vez era un vecino curioso o algún extraño. Sin embargo, el instinto de Nico, siempre confiable, me decía que no era eso. Había algo más, algo que él percibía claramente y que yo apenas comenzaba a entender. Cada noche terminaba con un peso en el pecho que no desaparecía. Incluso dentro de casa sentía la presencia, el silencio se tornaba pesado y los rincones me resultaban sospechosos. La calle que antes me daba seguridad ahora parecía un lugar donde cada sombra podía esconder lo inimaginable. Y mientras Nico dormía inquieto, yo comprendía que la rutina que creía inofensiva me había llevado directo al límite de lo que podía soportar. Con el paso de las semanas, empecé a unir los sucesos con un recuerdo que había intentado dejar atrás: la muerte de Claudia, mi vecina de al lado. Era una mujer callada, discreta, que vivía sola y rara vez salía de su casa. Siempre la veía moviéndose por su pequeño jardín o entrando y saliendo a la misma hora, con su cabello largo suelto y ropa sencilla, casi siempre tonos apagados. No podía imaginar que ahora su presencia se manifestara de esta forma. 6 meses atrás, Claudia había sido encontrada sin vida en su casa después de varios días sin dar señales de vida. La noticia se comentó brevemente entre los vecinos, con susurros y miradas inquietas, y pronto el tema se desvaneció. Su casa permaneció cerrada, silenciosa, como si hubiera sido borrada del barrio. Nunca imaginé que aquella tranquilidad aparente estaba equivocada. Una noche, mientras caminaba con Nico, la silueta apareció de nuevo al otro lado de la calle. Esta vez, la luz de la farola permitió distinguir detalles suficientes para que mi corazón se detuviera. La estatura, la postura, incluso el cabello largo y oscuro eran idénticos a los de Claudia. Sentí un frío inmediato recorrer todo mi cuerpo, una certeza irracional pero aplastante. No podía ser otra persona. Mi respiración se volvió rápida y superficial. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, y Nico se acurrucaba a mi lado, gruñendo suavemente, alertándome de algo que yo apenas comenzaba a comprender. La sensación de estar observado me seguía incluso al volver a casa, y el olor persistente a humedad y flores marchitas parecía más intenso, casi tangible, llenando cada rincón del departamento. Con el tiempo,
la figura dejó de limitarse a aparecer desde lejos. Comencé a percibir su presencia dentro de mi casa, aunque no podía verla directamente. Objetos parecían moverse levemente y el aire se sentía más pesado en ciertos puntos. Nico empezó a evitar ciertos espacios, mostrando signos claros de estrés y enfermedad. La vida cotidiana se convirtió en un constante estado de alerta silenciosa. El miedo ya no era solo físico, era psicológico. Cada vez que caminaba por la calle, mi mente buscaba explicaciones racionales, pero ninguna encajaba. La intuición de Nico, siempre confiable, me decía que aquello era real. Y yo, a pesar de mi formación como diseñador y mi inclinación a la lógica, no podía negarlo. La línea entre lo cotidiano y lo inexplicable se desdibujaba con cada noche que pasaba. Me encontré reflexionando sobre la soledad de Claudia, sobre los días que pasó sin nadie que la viera, y de repente comprendí que su muerte no era lo que recordaba. Había algo que la mantenía presente, algo que había aprendido a seguirme. Esa idea me llenó de un terror silencioso, más profundo que cualquier grito o sombra, la certeza de que algo muerto podía permanecer, observando y esperando, en las mismas calles que yo creía conocer. Cada noche se volvió una prueba de resistencia. Caminaba con Nico, evitando mirar la esquina donde siempre aparecía la silueta, pero la sensación persistía. Incluso en casa, sentía que los rincones guardaban miradas invisibles, y el olor a flores marchitas me recordaba que lo que había comenzado como pequeños indicios ahora era una presencia constante y tangible. Su recuerdo y su manifestación se mezclaban, y yo comprendí que mi vida y la de Nico ya no serían iguales nunca más. Aquella madrugada desperté sobresaltado con los ladridos desesperados de Nico. El silencio de la casa, pesado como siempre, se rompía solo por su respiración agitada y los golpes suaves de sus patas sobre el piso. Al principio pensé que era un sueño, pero el olor a humedad y flores marchitas estaba allí, tan intenso como siempre, llenando cada rincón de la sala. Fue entonces cuando escuché el sonido más aterrador, la manija de la puerta girando lentamente desde dentro. Mi corazón se aceleró y mi respiración se volvió corta. Intenté mantener la calma, pero una certeza fría me recorrió el cuerpo. Alguien estaba delante de mi puerta, alguien que no debería estar allí. Miré por la rendija de la cortina y la luz de la farola iluminó su rostro. Era la mujer, la silueta que había seguido cada uno de mis pasos, pero ahora su sonrisa inmóvil y antinatural me dejó sin aliento. No hubo gritos ni carreras, solo el silencio roto por la sensación de amenaza latente. En ese instante comprendí que no podía quedarme allí ni un minuto más. Tomé lo esencial, a Nico temblando a mi lado, y salí de la casa sin mirar atrás. Cada paso fuera del departamento me parecía una liberación y al mismo tiempo un recordatorio de que lo que había vivido no era simplemente miedo o imaginación, era real. La casa quedó cerrada, intacta, como la de Claudia, y algo en mí sabía que aquello la habitaba todavía. Nos mudamos rápidamente a otro barrio, con calles diferentes y vecinos nuevos. Intenté que la rutina volviera a darme seguridad, que Nico recuperara la calma, pero la sensación nunca desapareció. Incluso en la nueva casa, escuchaba sus ladridos dirigidos hacia un rincón específico, siempre hacia el lado donde habría estado la puerta de nuestra antigua vivienda. Era como si la presencia hubiera aprendido a seguirnos, a recordarnos que ningún lugar estaba a salvo. Con el tiempo comprendí que no se trataba solo de objetos o de sombras, era algo que se mantenía cercano, acechando desde la invisibilidad, recordándome que la normalidad es frágil y que algunas presencias, aunque muertas, pueden persistir más allá de lo que nuestra mente permite aceptar. Nico nunca volvió a ser el mismo, y yo tampoco. Cada noche me preguntaba si alguna vez lograría dormir tranquilo, o si simplemente viviría siempre con el temor de lo que acecha cuando nadie mira. Hoy relato esto no buscando explicaciones sobrenaturales ni respuestas definitivas. Solo intento dejar constancia de lo que vivimos,
de cómo la rutina aparentemente inofensiva se transformó en algo que cambió mi vida y la de Nico para siempre. La mujer que caminaba detrás de mi perro me enseñó, de la manera más cruda y silenciosa, que algunas cosas nunca se marchan, aunque uno se mude, aunque el mundo siga girando, aunque la vida intente continuar como si nada hubiera pasado. Mi nombre es Josué. Esa noche salí a trabajar como cualquier otra. Las calles de Chapalita estaban tranquilas, con el aroma de pan recién horneado que se escapaba de algunas tienditas y los faroles iluminando las fachadas coloridas de las casas. Tomé un pasajero cerca de la Plaza del Sol, una señora mayor que me pidió que la dejara cerca de su casa. Su andar lento y su sombrero de ala ancha me recordaron a mi propia abuela. Y mientras la dejaba, pensé en lo rápido que pasaba la vida. Al regresar hacia mi casa, noté algo extraño. Pensé que sería mi cansancio, pero las calles comenzaron a repetirse. La esquina de la panadería verde apareció de nuevo, luego la plaza con el kiosco de azulejos rojos. Sentí un nudo en el estómago, como si de repente hubiera olvidado cómo llegar a mi propia casa. Intenté concentrarme en los nombres de las calles y en las luces de los postes. Todo parecía familiar, pero al mismo tiempo confuso, como si estuviera atrapado en un laberinto que conocía de memoria. Respiré hondo, intentando calmar el miedo que empezaba a subir por mi espalda. Cada vuelta que daba, las mismas casas y árboles me saludaban con indiferencia. Fue entonces cuando la vi. Una niña parada en la esquina, con un vestido sencillo y su cabello ligeramente húmedo. Me miraba fijamente, y por un instante sentí que había algo más en su mirada que la simple curiosidad. Quise mirar otra dirección, pero mi vista se encontraba pegada a ella. No se movía, no parpadeaba, solo me observaba. Intenté convencerme de que era mi imaginación, quizá la luz de un poste proyectando su sombra de manera extraña, pero el nudo en el estómago se hizo más fuerte. La sensación de ser observado no desaparecía, y por primera vez en muchos años sentí miedo mientras estaba al volante. Cada giro que daba parecía devolverme a la misma esquina, y la niña seguía ahí, exacta, como si el tiempo no pasara para ella. Mi respiración se hizo rápida, y mi corazón latía con fuerza. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda mientras pensaba en cómo explicar esta situación a alguien sin que me tomaran por loco. Durante varios minutos, traté de encontrar un punto de referencia que me sacara de ese ciclo. Miré las farolas, los árboles, las casas con macetas en las ventanas. Todo parecía igual. Todo parecía repetirse, y la niña seguía ahí, inmóvil, sin apartar la vista de mí. Sentí una mezcla de confusión, incredulidad y una alarma profunda que no había sentido antes. Finalmente, tras varias vueltas más, logré encontrar una calle que reconocí y pude salir de ese círculo extraño, pero la sensación no desapareció. Mientras manejaba hacia casa, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor, y por un instante juré que todavía veía la silueta de la niña parada allí, como si esperara que la siguiera. Esa noche llegué a mi casa con un peso en el pecho que no se quitaba, preguntándome si había sido real o solo una pesadilla mientras estaba despierto. Al día siguiente, traté de convencerme de que todo había sido producto de mi cansancio. Sin embargo, al salir a trabajar por la noche, la sensación volvió de inmediato. Cada calle de Chapalita me resultaba familiar y extrañamente inquietante. No era solo la repetición de las calles, era la mirada que sentía sobre mí, pesada y constante. La niña apareció otra vez. Esta vez estaba más cerca de la acera, junto a un árbol pequeño que siempre estaba plantado frente a la misma casa con la puerta azul. Me detuve un momento, mi corazón acelerado, pensando si debía bajarme del taxi o simplemente ignorarla. Pero no podía moverme, como si algo me obligara a mirarla. Su expresión seguía siendo la misma, y su silencio
era aún más perturbador que cualquier grito. Con el paso de las noches, las apariciones se volvieron más frecuentes. No importaba si aceleraba, cambiaba de rumbo o apagaba las luces. La veía en reflejos del vidrio trasero, en charcos de agua que brillaban bajo los faroles, incluso en escaparates de tiendas cerradas. Cada vez que la encontraba, sentía un escalofrío que recorría mi espalda y un peso en el pecho que no me permitía respirar con calma. Empecé a notar que la realidad parecía deformarse a mi alrededor. Las calles, que antes me eran familiares, ahora se sentían como un laberinto interminable. En mis sueños, manejaba por Chapalita sin poder encontrar la salida, y siempre, en cada esquina, la niña me miraba con la misma paciencia inquietante. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo desbocado, sintiendo que la noche aún continuaba a mi alrededor. Mi familia notó que estaba más callado de lo normal. En la cena, mi esposa preguntaba si me sentía bien, pero no podía explicar lo que estaba pasando sin que sonara absurdo. Me limité a asentir y comer en silencio, mientras las imágenes de la niña seguían apareciendo en mi mente. Incluso en los lugares más cotidianos, como el mercado o la gasolinera, me encontraba pensando en ella, en su mirada fija y su inmovilidad. Una noche, al estacionar frente a mi casa, la vi reflejada en el vidrio del taxi, pequeña y transparente, pero inconfundible. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo y tuve que salir del auto para respirar aire frío. El barrio estaba tranquilo, pero sentí que no estaba solo, que algo más acompañaba mis movimientos, siguiéndome. La repetición de las calles, los reflejos y los sueños comenzaron a afectar mi rutina. Mis manos temblaban ligeramente al volante y sentía que mis sentidos estaban en alerta constante. Todo parecía girar alrededor de la niña, como si Chapalita misma estuviera envuelta en su presencia. Esa semana supe que no podía ignorarlo más. Lo que empezaba como una coincidencia o una ilusión, ahora se había convertido en algo que exigía una explicación. La sensación de que algo quería comunicarse conmigo se volvió demasiado fuerte para seguir fingiendo normalidad. Sabía que tenía que buscar ayuda, aunque no supiera a quién acudir. Después de varios días sin poder conciliar la tranquilidad, decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Empecé a preguntar a vecinos de manera indirecta sobre la historia del barrio, sobre accidentes o niños que hubieran desaparecido, pero la mayoría me respondía con evasivas o con miradas incómodas. Algunos cambiaban rápidamente de tema, y otros murmuraban que ciertas calles tenían cosas que no deberían verse. Hablé también con otros taxistas que conocían Chapalita mejor que yo. Uno me comentó con cautela que, hace muchos años, una niña había muerto cerca de la plaza del kiosco, de manera trágica y repentina. No me dio detalles, solo mencionó que algunos afirmaban que su espíritu aún deambulaba por las calles del barrio, especialmente de noche y en días de lluvia. Escucharlo me provocó un escalofrío. Era exactamente la esquina donde la había visto por primera vez. La mezcla de miedo y responsabilidad me comenzó a pesar. No era solo curiosidad, sentía que esa presencia insistente necesitaba algo de mí. Empecé a notar cómo la niña aparecía en los reflejos del taxi, incluso cuando no estaba conduciendo de noche, y mi sueño se volvió inquieto. Me despertaba sobresaltado, con la sensación de que algo me observaba desde el borde de la cama o desde la ventana. Decidí que necesitaba ayuda fuera de lo común. Una conocida me recomendó a una curandera local, Justina, una señora mayor que trabajaba con rituales y protección espiritual. La encontré en una casa sencilla, con flores de cempasúchil secas colgando de las ventanas y un aroma a hierbas que inundaba el ambiente. Me recibió con cautela, ofreciéndome un asiento y un té caliente mientras escuchaba mis palabras. La curandera me explicó que no todos los espíritus descansan fácilmente y que algunos buscan comunicarse con los vivos para transmitir un mensaje o recibir atención. Me dijo que la niña que veía estaba ligada a Chapalita, a esa esquina en particular, y que su repetición constante en las calles, reflejos y sueños era una forma de pedir ayuda o ser reconocida. Sentí un alivio extraño al escuchar sus palabras, pero también un peso profundo.
Por fin había una explicación, pero también una responsabilidad. Comprendí que no se trataba de fantasías ni de mi imaginación. Había algo real que necesitaba cuidado, atención y respeto. La mezcla de miedo y compasión me llenó de una sensación de urgencia que no había sentido antes. La curandera me indicó que, para pacificar al espíritu, sería necesario realizar un ritual con elementos específicos: velas, flores, pequeños juguetes y dulces, dejando todo en la esquina donde la niña solía aparecer. Me explicó que no era un acto de magia para asustar al espíritu, sino una forma de reconocer su presencia y ofrecerle tranquilidad. Salí de la casa con el corazón apretado, consciente de que enfrentaría algo que nunca había vivido antes. Mientras caminaba hacia mi taxi, sentí nuevamente esa sensación familiar, la presencia de alguien observándome. Supe que no había marcha atrás. Esa noche empezaba la verdadera responsabilidad de entender y acompañar a aquel espíritu, y algo dentro de mí estaba dispuesto a hacerlo, aunque no supiera exactamente cómo. Llegó la noche en que decidí enfrentar lo que había estado evitando. Preparé todo tal como la curandera me había indicado: velas pequeñas, flores de colores vivos, dulces y un juguete simple que compré en la tiendita cerca de mi casa. Todo estaba dispuesto cuidadosamente en la esquina donde la niña solía aparecer, junto al árbol pequeño y la casa de la puerta azul. Encendí las velas una por una, dejando que el aroma a cera y flores llenara el aire. Me senté en el taxi, observando cómo la luz parpadeaba y proyectaba sombras sobre las paredes cercanas. Cerré los ojos por un momento, respirando profundamente, y mentalmente pedí que la niña encontrara paz. Sentí que cada movimiento, cada gesto, era una conversación silenciosa con alguien que no podía hablarme con palabras. Durante varios minutos no pasó nada. El silencio de la noche se mezclaba con el murmullo de hojas movidas por el viento y el lejano sonido de perros ladrando. Pero entonces sentí una ligera brisa recorrer la calle y una sensación de alivio que me recorrió el pecho, como si una carga invisible se hubiera levantado. Abrí los ojos y por primera vez no vi la silueta de la niña. Al día siguiente, las calles de Chapalita volvieron a la normalidad. La repetición infinita había desaparecido y los charcos en las aceras ya no me reflejaban su figura. Sin embargo, no podía negar que todavía sentía algo. Cuando llovía y el agua brillaba bajo los faroles, un escalofrío familiar me recorría, como un recordatorio suave de su presencia. Manejar por la noche se volvió una experiencia diferente. Ya no había miedo, pero sí una conciencia constante de que las calles guardaban historias que no siempre podíamos comprender. Cada reflejo en un vidrio o en un charco parecía susurrarme que debía respetar lo que no podía ver completamente. Conté a mi familia solo de manera indirecta. Mis hijas notaban que a veces me detenía, mirando fijamente la calle, como si buscara algo que no podía nombrar. Mi esposa me preguntaba si estaba bien, y yo asentía, sonriendo levemente, guardando para mí la verdad de lo que había vivido. Con el tiempo, entendí que algunas presencias no desaparecen por completo. La niña me había dejado algo más que miedo. Me enseñó a prestar atención, a respetar lo invisible y a comprender que incluso en un barrio tranquilo, la vida y la muerte pueden dejar rastros que persisten en la memoria de quienes los ven. Hoy, cada vez que conduzco de noche, especialmente cuando llueve, siento esa ligera sensación a mi lado. No es terror, ni culpa, ni tristeza. Es un recuerdo delicado, un vínculo silencioso con alguien que nunca pidió mucho, solo ser visto y recordado. Y en ese entendimiento encuentro una extraña paz. Comprar la casa había sido una mezcla de ilusión y miedo. Soy Miranda y después del divorcio, necesitaba un espacio para mí y para mis hijos, David y Lola. Un lugar donde pudiéramos reconstruir nuestra rutina sin recordar constantemente la separación. La casa estaba en un suburbio tranquilo de Guadalajara,
con calles bordeadas de árboles y casas grandes, pero discretas. Me imaginaba los fines de semana en el jardín, cuidando las plantas y preparando comidas típicas para mis hijos mientras ellos jugaban entre los pasillos del patio. Al principio, todo parecía perfecto. Los muros altos daban privacidad, el patio era amplio y soleado, y los vecinos apenas se cruzaban entre sí, lo que nos ofrecía cierta libertad. Traje algunas macetas con flores y hierbas que había cuidado en mi apartamento, esperando que mi experiencia como arquitecta y paisajista hiciera florecer ese jardín con vida y color. Sin embargo, muy pronto noté que algo no estaba bien. Las plantas comenzaron a marchitarse sin razón aparente. Las suculentas, que rara vez se mueren, se secaban en días. Los pétalos de las flores se volvían grises y se caían al suelo, y la tierra parecía absorber la humedad y oscurecerse de manera extraña. Cambié la tierra, usé fertilizantes orgánicos, cuidé la luz y el riego al detalle, pero nada lograba que sobrevivieran más de unos días. Cada mañana revisaba el jardín con un nudo en la garganta, preguntándome qué hacía mal. Los vasos también empezaron a mostrar grietas que no tenían explicación. Algunos se partían en pedazos sobre el césped, aunque los había comprado nuevos y resistentes. Intenté racionalizarlo, pensando en cambios de temperatura o mala calidad del material, pero la frecuencia y la uniformidad del daño eran inquietantes. No era solo frustración lo que sentía. Había un peso extraño en el aire cada vez que me acercaba al patio, como si el espacio no quisiera que nada creciera. David y Lola, al principio emocionados por la casa nueva, empezaron a notar detalles que me hicieron sentir un escalofrío. Comentaban que el jardín se veía triste y que a veces sentían que alguien los miraba cuando jugaban cerca de las plantas. Sus voces eran bajas, cautelosas, y yo intentaba calmar sus miedos con explicaciones sencillas, que a veces las plantas no crecen, que el viento y el sol afectan a las flores, que nada de eso era real. Pero sus miradas, llenas de confusión y un poco de terror, me hacían dudar de mis propias palabras. Cada día, al regresar del trabajo, el patio me recibía con una sensación opresiva. Los insectos aparecían en cantidad inusual, devorando las hojas marchitas, y no importaba cuánto limpiara o fumigara, siempre regresaban. Observaba cómo los brotes que habían comenzado a nacer se volvían negros y se caían, y la tierra parecía absorber la vida como un agujero silencioso. Me sentía impotente, y la culpa me consumía. Era mi responsabilidad que los niños tuvieran un hogar seguro, y el jardín, que debería ser un refugio, parecía un espacio hostil. Durante las primeras noches, intenté no pensar demasiado en la casa, concentrándome en preparar cenas y leerles cuentos a David y Lola. Sin embargo, el silencio del patio se colaba por las ventanas abiertas, y había momentos en que creía escuchar el crujido de la tierra o un movimiento extraño entre las plantas muertas. Mi corazón se aceleraba, pero me decía a mí misma que eran imaginaciones mías, fruto del cansancio y del estrés de la mudanza. Con cada día que pasaba, la fascinación inicial por la casa se transformaba en inquietud. No entendía cómo un lugar tan espacioso, con luz, sol y aire limpio, podía ser tan hostil para la vida. La frustración mezclada con un miedo silencioso comenzó a invadir mi rutina, y mientras miraba a mis hijos dormir, sentía que algo en el jardín los observaba, invisible y constante. No podía explicar nada de lo que pasaba, pero la sensación era tan real que empezaba a cuestionar mi propia percepción de la realidad. Los pesadillas de David y Lola comenzaron sin que pudiera anticiparlo. Cada mañana me contaban que habían soñado con una mujer en el jardín, siempre igual, vestida con ropa vieja y sucia, de mirada fija y silenciosa, como si esperara algo. La mujer los llamaba a salir, y ellos sentían miedo pero curiosidad al mismo tiempo. Me contaban los detalles con una mezcla de temor y confusión que me helaba la sangre. Era imposible no sentir que algo extraño estaba ocurriendo. Intenté distraerlos con juegos dentro de la casa y con paseos por el vecindario, pensando que el cambio de rutina podría ayudarlos. Pero los sueños se repetían, casi idénticos para ambos.
David describía cómo la mujer levantaba una cuchilla y amenazaba con atacarlos si salían del patio, mientras Lola relataba la misma escena, los mismos gestos y la misma sensación de peligro. El paralelismo entre sus relatos me hizo sentir que no podía ser solo imaginación infantil. Al principio, traté de racionalizarlo todo. Quizá eran ecos de viejas películas o historias que habían escuchado en la escuela, pero la intensidad de su miedo, la manera en que evitaban mirar hacia el jardín y sus movimientos nerviosos cada vez que pasábamos cerca de las plantas muertas, me convencieron de que algo más estaba sucediendo. La casa parecía absorber la tranquilidad de mi familia. El jardín, por su parte, empeoraba con cada intento mío de rescatarlo. Los insectos crecían en número, cubriendo las hojas de las pocas plantas que resistían. La tierra de los maceteros se volvía negra como carbón, y los vasos comenzaban a rajarse sin que pudiera entender por qué. Aplicaba pesticidas, cambiaba la tierra, intentaba cubrir la superficie, pero nada funcionaba. Cada fracaso aumentaba la sensación de impotencia y desesperación. Empecé a sentirme observada. Había momentos en que, mientras regaba el jardín, notaba sombras que se movían entre los árboles y arbustos secos, como si alguien me siguiera con la mirada. Mi corazón se aceleraba sin razón aparente y sentía que debía vigilar a los niños aún más de cerca. La idea de que algo o alguien estuviera presente en mi patio se volvía cada vez más concreta y aterradora. Una noche, después de acostar a los niños, me quedé despierta escuchando el crujido de las hojas secas. Me parecía que los pasos provenían del interior de la tierra, un sonido que no podía identificar ni explicar. La ansiedad me consumía y mi mente trataba de racionalizar. Tal vez eran roedores, tal vez el viento. Sin embargo, una parte de mí sabía que no era eso. Había algo que rechazaba la vida, algo que estaba arraigado en ese lugar desde hacía tiempo. La tensión en la casa comenzó a afectar también mi propio sueño. Soñaba con los hijos siguiendo a esa mujer hacia el patio y desapareciendo entre la tierra negra. Cada vez despertaba con el corazón latiendo a mil, sudando y sintiendo que no podía protegerlos. La sensación de amenaza era tan real que el miedo dejó de ser solo para los niños. Yo misma empezaba a temer a mi hogar, al lugar que había elegido como refugio. A medida que pasaban los días, me sentía atrapada entre el amor por mis hijos y la creciente certeza de que algo estaba mal en la casa. El patio se había convertido en un espacio hostil y silencioso, donde la vida no podía prosperar y los sueños de los niños se mezclaban con mi propia ansiedad. Sentía una presión constante, un peso invisible que impregnaba cada rincón de la casa, recordándome que no había forma fácil de huir de lo que estaba ocurriendo. Una noche desperté sobresaltada, con la sensación de haber estado corriendo sin moverme. Había soñado con la mujer del jardín, pero esta vez estaba sola conmigo. La veía cavar en la tierra húmeda del patio una y otra vez, enterrando algo que no podía identificar. Cada movimiento parecía ritual, meticuloso, y sentía la humedad de la tierra bajo mis uñas, el olor a óxido y a humedad que se impregnaba en mis pulmones. Desperté con la boca seca y las manos temblando, pero no podía apartar la imagen de mi mente. Durante los días siguientes, me resultaba imposible concentrarme en el trabajo o en cualquier otra actividad. Cada vez que miraba por la ventana hacia el jardín, la tierra parecía moverse, como si algo bajo ella se agitara. Los insectos seguían presentes en cantidades inusuales, y los vasos de cerámica continuaban rajándose solos. Cada intento de revivir una planta terminaba en desastre. La casa me estaba demostrando, de forma silenciosa pero innegable, que no pertenecía a la vida. Los niños seguían con sus pesadillas. David describía a la mujer enterrando algo que brillaba bajo la luna, mientras Lola hablaba de manos que sobresalían de la tierra mientras la mujer desaparecía. Sus relatos eran aterradoramente similares y me llenaban de un miedo que no podía ignorar. Empecé a pensar que la presencia que los asustaba no era solo un producto de la imaginación infantil, sino algo que habitaba ese patio desde hacía tiempo. Una tarde, decidí enfrentar lo que mi intuición me decía.
Saqué una pala y cavé en el mismo lugar que había visto en mi sueño, con el corazón latiendo tan rápido que sentía que podría escucharlo en mis oídos. La tierra estaba húmeda y pesada, y cada pala que removía parecía liberar un olor fétido que me hizo retroceder unos pasos. Sin embargo, una mezcla de miedo y necesidad de entender me empujó a seguir. Lo que encontré me congeló la sangre. Entre la tierra oscura y húmeda, surgieron huesos pequeños, delgados, que a simple vista parecían de una mano humana. No había señales de restos animales, nada que justificara su presencia. Me sentí atrapada entre el horror y la incredulidad. La racionalidad que me acompañaba siempre como arquitecta y madre se desvaneció por completo. Sentí un temblor recorrer todo mi cuerpo. La presencia en la casa ya no era solo un sentimiento, era tangible, opresiva. El aire del patio parecía más denso, pesado, y cada vez que intentaba respirar sentía que algo invisible me observaba, evaluaba mis movimientos. Por primera vez, el miedo superó a la frustración y a la rabia. El jardín, que había imaginado como un lugar de vida y juego, se había convertido en un espacio de muerte y amenaza. No podía dejar que los niños vieran lo que había encontrado. Los escondí bajo tierra de manera simbólica en mi mente, pero sabía que esto no cambiaría la realidad. La casa estaba impregnada de algo que no pertenecía a la vida y que probablemente había estado allí mucho antes de nuestra llegada. La impotencia me consumía. Cada intento de transformar el jardín había fallado, y ahora la evidencia física confirmaba que algo muy oscuro había ocurrido allí. Al caer la noche, sentada en la sala mientras David y Lola dormían, sentí un alivio momentáneo por no haber compartido los huesos con ellos, pero también un miedo persistente. Sabía que la casa nos había marcado, que nos había dejado una cicatriz que no sería fácil borrar. En ese momento entendí que lo más sensato era alejarme, escapar del lugar que había prometido ser un refugio y que, en realidad, escondía secretos demasiado peligrosos para enfrentarlos. Después de días sin poder dormir y con la sensación de que algo nos seguía en cada rincón de la casa, tomé la decisión más difícil: venderla. No podía arriesgar la seguridad de David y Lola ni nuestra tranquilidad emocional. La idea de dejar atrás lo que había prometido ser un hogar me llenaba de tristeza, pero también de alivio. Sentía que escapar de ese lugar era la única forma de sobrevivir sin que la oscuridad del patio nos alcanzara. La venta se hizo de manera discreta. No conté lo que había sucedido, no mencioné los huesos ni los sueños de los niños. Sabía que nadie me creería y que, además, no habría manera de explicar lo inexplicable sin sonar absurda. El agente inmobiliario no notó nada extraño, y los futuros propietarios recibieron la casa como cualquier otra propiedad. Cada paso que di hacia la puerta de salida fue una mezcla de miedo y liberación. Al mudarnos a un apartamento más pequeño en la ciudad, sentí un contraste inmediato con la opresión que había vivido en la casa. Aquí, las plantas crecen lentamente en macetas interiores, los insectos son los habituales y no hay grietas inexplicables en los vasos. David y Lola comenzaron a dormir más tranquilos, sus pesadillas se redujeron y sus risas volvieron a llenar los espacios que antes se sentían cargados de tensión. Aún así, no podía olvidar del todo lo que había ocurrido. Cada vez que veía un jardín, sentía una punzada de inquietud, un recuerdo involuntario de la tierra negra y los huesos enterrados. Me preguntaba qué historia guardaba esa casa antes de que llegáramos y por qué nada podía crecer allí. La sensación de que algo estaba atrapado en ese lugar persistía, aunque ya no nos tocara directamente. Con los días, aprendí a reconstruir mi rutina y la de mis hijos, cocinar juntos, leer y hacer pequeños proyectos de jardinería dentro del apartamento nos devolvió una sensación de normalidad. Pero la experiencia dejó una marca en mí. Entendí que, aunque la vida intenta seguir, hay lugares y secretos que deben ser respetados y, a veces, evitados. El jardín que prometía vida solo me recordó la fragilidad de nuestra seguridad y la presencia de lo desconocido. Aun cuando la casa ya no era parte de nuestra vida,
la memoria de lo que encontramos y sentimos allí no desapareció. Cada noche, al cerrar los ojos, recordaba la tierra húmeda y los huesos, la mirada fija de la mujer en los sueños de mis hijos. La sensación de peligro latente seguía presente, más como un susurro que como una amenaza directa, recordándome que ciertos lugares guardan secretos que el tiempo no borra. Con el tiempo, aprendí a vivir con ese recuerdo sin permitir que dominara mi vida diaria. David y Lola se adaptaron a la ciudad, sus pesadillas se hicieron más raras y nuestro hogar comenzó a sentirse seguro de nuevo. Sin embargo, nunca dejé de mirar los rincones de nuestro patio interno con un cuidado silencioso, como si esperara señales que me recordaran que la vida es frágil y que no todos los espacios están destinados a florecer. Hoy, mientras observo a mis hijos jugar entre plantas que finalmente prosperan, siento un alivio profundo, pero también una sombra persistente de lo que dejamos atrás. La casa donde nada crecía quedó atrás, vendida y cerrada, pero su memoria sigue conmigo. Me enseñó que hay misterios que escapan a nuestra comprensión y que a veces proteger a quienes amamos significa huir, dejar atrás lo que parecía seguro y empezar de nuevo en un lugar donde la vida pueda, finalmente, echar raíces. Me llamo Valentina, tengo 32 años y soy profesora de danza. Enseño tanto baile tradicional mexicano como danza contemporánea, y siempre he tratado de transmitir disciplina y cariño a mis alumnos, algo que también intento con mi hijo, Tomás. La danza ha sido mi vida y mi familia, mi refugio. Nunca imaginé que ese refugio podría sentirse tan extraño y amenazador. El primer indicio de que algo andaba mal con Tomás no apareció en un momento dramático, sino en la rutina diaria que siempre nos parecía tan segura. Una tarde, mientras jugaba con sus bloques de madera en la sala, lo vi quedarse quieto, con la frente húmeda y los ojos apagados. Su sonrisa habitual había desaparecido y un frío me recorrió la espalda sin que pudiera explicarlo. Al principio pensé que era un resfriado común. Después de todo, los niños se enferman a menudo. Sin embargo, al día siguiente la fiebre persistía y Tomás se quejaba de dolor en el estómago, algo que nunca había sentido antes. Llamé a Andrés mientras preparaba el desayuno, y él, con voz tranquila pero preocupada, me recordó que teníamos que mantener la calma hasta ver a un doctor. Los objetos en casa comenzaron a comportarse de manera extraña. Un vaso de agua cayó de la mesa sin que nadie lo tocara. Un cuadro se inclinó de forma abrupta y, más inquietante aún, el aroma de algo podrido comenzó a filtrarse por la cocina y los pasillos. Cerré la ventana y revisé la basura, pero todo estaba en orden. Era como si la casa misma respirara con una presencia invisible que nos observaba. Tomás dormía inquieto por las noches. Me despertaba varias veces para acariciarlo y comprobar que respiraba, que seguía allí, y cada vez que lo hacía, sentía un peso en el pecho que no sabía explicar. Andrés me veía con preocupación y me recordaba que quizás solo era ansiedad, pero yo sentía algo más, una tensión que no tenía nombre, algo que me empujaba a vigilar cada rincón de nuestro hogar. Al llevarlo al hospital, la incertidumbre se volvió insoportable. Tomás fue ingresado durante la noche y mientras lo veían los médicos, me quedé sentada en la sala, observando cómo su pequeño pecho subía y bajaba. No había diagnóstico claro, y el hecho de no saber qué le sucedía me llenaba de impotencia. Esa noche dormí poco, con imágenes de su carita pálida rondando mi mente. Recibimos el alta al día siguiente, pero la sensación de alivio duró poco. En casa, Tomás volvió a decaer, con fiebre y letargo. Empecé a notar pequeños cambios en él. Se mostraba temeroso de los rincones oscuros y a veces dejaba de jugar para quedarse mirando algo invisible en la pared. Cada vez que pasaba por su habitación, un escalofrío me recorría y la sombra de incertidumbre se hacía más pesada. Una tarde,
Mientras lo llevaba de la mano por el pasillo, percibí una figura oscura y difusa flotando por encima de Tomás. No tenía forma definida, pero transmitía una hostilidad clara, como si estuviera aguardando un momento preciso para actuar. Mi corazón se aceleró, y por primera vez me sentí vulnerable de verdad, como si no hubiera nada que pudiera proteger a mi hijo de esa presencia invisible. La combinación de la enfermedad inexplicable, los objetos que se rompían solos y el olor que surgía de la nada comenzó a desgastarme emocionalmente. Cada día me despertaba con un nudo en la garganta y un temor silencioso que no podía compartir del todo con nadie. La vida tranquila que conocíamos en la colonia del Fresno empezaba a desmoronarse y no podía evitar preguntarme si estábamos frente a algo que iba más allá de cualquier explicación racional. Con el paso de los días, la sensación de amenaza en casa se hizo más intensa. Tomás comenzó a hablar de cosas que no entendía. Me decía que veía figuras en las esquinas, sombras que lo miraban y le decían cosas que no podía repetir. Su voz, tan dulce y segura antes, se quebraba al pronunciar esas palabras, y un nudo de miedo se instalaba en mi garganta cada vez que lo escuchaba. Un mediodía, mientras recogía la ropa del tendedero, sentí un escalofrío y noté que algo se movía por el corredor. No era un animal ni un juego de luces, era una sombra inmensa que flotaba por encima de Tomás como si lo vigilara, con una presencia que me helaba la sangre. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, y comprendí que no se trataba solo de fiebre ni de imaginación. El miedo me fue empujando a observar cada detalle de la casa. Los objetos continuaban rompiéndose solos. Un florero que se desplomaba sin explicación, cuadros que se torcían, el aroma a podrido más persistente en la habitación de Tomás. Todo parecía un mensaje silencioso de que alguien o algo estaba afectando a mi hijo, y la impotencia me hacía sentir que no podía hacer nada para protegerlo. Fue entonces cuando Madalena apareció. La conocía de hace años como amiga de Paola, la hermana de Andrés. Tenía una mirada nerviosa y temblorosa, como si temiera ser descubierta, y me confesó algo que me heló por dentro. Paola había realizado un trabajo de magia negra contra Tomás. La intención no era solo causar enfermedad, sino destruirlo, un ritual pesado con fines de muerte. Madalena me relató cómo había usado objetos del niño y recitaba palabras que solo ella había oído. Mi corazón se aceleró al escuchar cada detalle. Al principio no quería creerlo. La idea de que alguien cercano pudiera desearle daño a Tomás me parecía absurda, pero la sinceridad y el miedo en los ojos de Madalena me obligaron a considerar que no estaba inventando nada. Allí, en la cocina de mi casa, donde le había ofrecido un café que ni siquiera tocó, le pregunté por qué hacía eso, si era amiga de Paola, por qué venía a contármelo. Ella solo me dijo que todo tiene un límite, que sí era amiga de Paola, pero que con esas cosas no quería meterse y que temía por la vida de mi hijo, que, a pesar de todo, era solo un niño, dijo. Sentí sinceridad en sus palabras. Después de eso, se fue sin despedirse. Andrés, cuando le conté, permaneció en silencio por un momento largo, pero luego asintió, con la expresión tensa y los labios apretados. Conocía a su hermana y sabía que podía ser capaz de cosas oscuras por envidia. Empecé a notar cambios en Tomás que me confirmaban el peligro. Se despertaba de noche llorando, murmurando que ellos estaban allí, observándolo, y que le habían dicho que iba a morir. Su energía, antes juguetona, se volvía cautelosa y cada vez que entraba a su habitación sentía una presión en el pecho, como si algo invisible me empujara a retroceder. Mi instinto maternal me gritaba que no podía perder tiempo. A pesar del miedo y la incredulidad inicial, comprendí que necesitábamos actuar. No era solo enfermedad ni coincidencia. Algo oscuro se había infiltrado en nuestra vida, y cada día que pasaba sin hacer nada aumentaba el riesgo para Tomás. La confianza en Andrés se volvió crucial. Juntos discutimos la necesidad de buscar ayuda, aunque aún no sabíamos exactamente a quién acudir. Por las noches, mientras observaba a Tomás dormir, sentía que cada sombra en la habitación tenía un propósito
que su presencia amenazadora nos recordaba que la maldad podía estar más cerca de lo que imaginábamos. La inocencia de mi hijo se había convertido en el epicentro de algo que no podía controlar, y la angustia que me acompañaba era profunda, constante, como un latido sordo que no se detiene. La tensión en la casa se volvió casi insoportable. Cada paso de Tomás, cada risa o llanto, parecía atraer la atención de algo invisible. A veces, cuando lo veía jugar en el salón, sentía como si un aire frío y pesado descendiera sobre nosotros, un frío que no venía de la ventana ni del clima, sino de la propia presencia que nos acechaba. Andrés y yo intercambiábamos miradas llenas de preocupación, sabiendo que lo que sucedía no era normal. Los objetos continuaban rompiéndose y el olor desagradable se hacía más intenso, como si la energía negativa que nos rodeaba se alimentara de nuestra ansiedad. Tomás empezó a evitar ciertos rincones y su miedo se manifestaba en pequeños temblores y susurros que yo apenas podía entender. Cada vez que cerraba los ojos por un instante, lo imaginaba rodeado de sombras que se acercaban lentamente y el miedo se me instalaba en el pecho, incapaz de moverse. Decidimos buscar ayuda en alguien con experiencia, alguien que pudiera comprender lo que estaba ocurriendo. Fue así como llegamos a don Ernesto, un hombre mayor y respetado en la comunidad, conocido por su conocimiento de rituales de protección y prácticas tradicionales mexicanas. Su presencia imponía respeto. Algo en la forma en que se movía y hablaba nos hizo sentir que estábamos ante alguien capaz de enfrentar lo que nos acosaba. Don Ernesto examinó la casa y tras unos momentos de silencio, nos dijo que confirmaba la maldición. Él dijo que eso había sido obra de alguien cercano que sentía mucha envidia de mí, alguien que no se conformaba con mi felicidad y que no solo quería una vida como la mía, sino que quería verme sufrir. Me acordé al instante de cómo Paola siempre me había tratado, de cómo siempre criticaba todo lo que yo hacía y aparecía con ropa, joyas y cosas iguales a las mías. Si yo compraba una blusa nueva, ella compraba la misma. Si cambiaba de peinado, ella también lo hacía. Si empezaba un nuevo pasatiempo, ella decía que quería hacer lo mismo. Y cuando nació mi hijo, me miró y dijo que también quería tener un hijo, pero que la vida no era justa, porque no podía conseguir un buen esposo y que yo había tenido suerte de conocer a su hermano. Me quedé sin piso recordando eso. La intensidad de la energía negativa era inusual y requería un ritual específico de protección para neutralizarla. Mientras nos explicaba lo que haría, sentí una mezcla de alivio y temor. Por un lado, existía la posibilidad de salvar a Tomás. Por otro, sabíamos que enfrentaríamos directamente la fuerza que nos acechaba. El ritual comenzó al caer la tarde. Don Ernesto encendió velas, distribuyó hierbas tradicionales y colocó amuletos alrededor del cuarto de Tomás. Sus palabras eran suaves pero firmes, pronunciadas con respeto y conocimiento, y cada frase parecía contrarrestar la hostilidad que sentíamos en la casa. Andrés y yo permanecimos cerca, con las manos sobre Tomás, intentando transmitirle calma y protección mientras don Ernesto trabajaba. Durante el ritual, el ambiente se volvió aún más pesado. Un frío intenso atravesó la sala y sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Parecía como si la presencia que nos acechaba quisiera resistir, manifestando su energía de manera más agresiva. Don Ernesto continuó incansable, sus palabras y gestos firmes, y poco a poco sentí que la presión en la casa empezaba a ceder, aunque la sombra parecía insistir en permanecer, observando desde los rincones oscuros. Tomás se durmió finalmente durante el ritual, acurrucado entre nosotros. Por primera vez en semanas, su respiración se volvió tranquila y pude sentir un leve alivio recorriendo mi pecho. Sin embargo, la sensación de que algo había estado allí persistía. Era como un recordatorio silencioso de que la maldad había existido y que, aunque derrotada momentáneamente, podía regresar si no manteníamos la alerta. Cuando don Ernesto terminó, el aire volvió a la normalidad y la casa recuperó su temperatura habitual. Andrés y yo nos abrazamos, agotados pero con una chispa de esperanza.
Habíamos enfrentado algo que nunca hubiéramos imaginado, y aunque la oscuridad parecía haberse retirado, la experiencia nos dejó la certeza de que la protección era solo una barrera temporal, y que nuestra vigilancia y amor por Tomás serían siempre nuestra defensa más fuerte. Con el tiempo, Tomás comenzó a recuperar su alegría. Volvió a correr por la sala, a jugar con sus bloques y a reírse como antes. Cada sonrisa era un alivio profundo que sentía en el pecho, como si cada risa alejara un poco más la sombra que había estado sobre nosotros. Andrés y yo nos mirábamos en silencio, compartiendo un entendimiento tácito. Habíamos sobrevivido a algo que nos había marcado para siempre. Paola, mi cuñada, se mantuvo distante después de lo ocurrido. Ya no la vimos tan seguido, y aunque su resentimiento aún parecía latente en palabras y miradas de lejos, entendimos que su influencia había sido limitada gracias al ritual. La normalidad comenzaba a instalarse, pero con ella también llegó la conciencia de que ciertas heridas no se cierran del todo y que algunas personas pueden albergar rencor más allá de lo que se imagina. Aún así, la casa nunca volvió a sentirse completamente igual. A veces, al pasar por el pasillo o entrar a la habitación de Tomás, sentía un frío repentino, un aire que parecía recordarme que la envidia y la hostilidad pueden acercarse sin que uno lo note. Era un recordatorio silencioso de que la protección de don Ernesto había sido efectiva pero no definitiva. La vigilancia constante seguía siendo necesaria. Los días transcurrían y poco a poco retomamos nuestra rutina: la danza, el trabajo, los juegos con Tomás. Sin embargo, aprendí a observar con más atención los pequeños detalles de nuestro entorno, los cambios de temperatura, los ruidos inesperados, incluso los gestos de las personas cercanas. Aprendí que el amor y la atención podían ser barreras tan poderosas como cualquier ritual, y que proteger a Tomás requería una combinación de cuidado cotidiano y respeto por fuerzas que no siempre comprendemos. A veces me pregunto cómo habría sido si no hubiéramos reconocido los signos a tiempo. La idea de perder a Tomás me llena de angustia incluso ahora, y me recuerda que la vida puede cambiar en un instante, que las personas que creemos cercanas pueden albergar intenciones oscuras y que la intuición materna, aunque muchas veces ignorada, puede salvarnos. Relato esto con la esperanza de que otros puedan reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Aunque la sombra se ha ido, la memoria de su presencia permanece, enseñándome a valorar cada instante con mi hijo y a no subestimar nunca la energía que nos rodea. La vida en la colonia del Fresno continúa, pero yo sé que detrás de las paredes de nuestra casa existe una frontera invisible que debemos cuidar, siempre con amor y atención.